Bueno, mis hermanos, siéntanse bienvenidos todos en la casa del Señor y siempre estar agradecidos, ¿no? por esta oportunidad de poder congregarnos, reunirnos, alabar el nombre de Dios, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y eso es algo que cada día, hermano, debemos tener en cuenta. Ese privilegio que nosotros podemos tener de venir a la casa de Dios, de venir a reunirnos, a alabar su nombre sin persecución, es una bendición. Es una gran bendición. Bueno, mis hermanos, como hemos estado estudiando, llevamos ya varias semanas estudiando la doctrina de la iglesia. Muy bien, muy bien. Y haciendo una recapitulación, vamos a ver que lo que vimos la semana pasada, vimos los párrafos 7 y 8, y vimos que el privilegio de que cada iglesia, de esos miembros que está compuesta la iglesia, que son miembros visibles, y esos miembros visibles habíamos dicho que era porque son tan comprometidos con la iglesia, pero antes son hermanos, son personas que creen, tienen fe en Cristo, creen en el Evangelio y de mutuo acuerdo se comprometen en reunirse. Y esa es la esencia de la iglesia. La iglesia no es que venimos a un templo, un edificio, sino venimos a una reunión de santos. Y eso es lo que compone la iglesia. Es una reunión de santos. Y eso es lo que hace a un creyente visible. Ese santo, ¿qué significa la palabra santo? Apartado para Dios. No apartado de Dios, sino apartado para andar en santidad, en obediencia a los decretos del Señor. Y decíamos en el párrafo número 7 que cada una de estas iglesias, así reunidas conforme a su voluntad, declarada en su palabra, y esto era importante, nosotros como miembros de la iglesia nos reunimos conforme a la voluntad de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Y dice, y el Señor Jesús ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para continuar implementando ese orden en la adoración y la disciplina que Él ha instituido para que lo agraden. Y esto es importante. La iglesia, hermanos, como habíamos dicho la semana pasada, tiene esa autoridad delegada por Dios, no para actuar medalaganariamente, sino bajo un orden y un estatuto dado por Dios por medio de ordenanzas, mandamientos que cada uno de nosotros debemos someternos. Ahora, una iglesia, aunque se le haya dado esa autoridad, como vimos, no es para que cada uno haga dentro de la iglesia lo que quiera, sino que hay una gobernatura o un orden direccional que son los líderes llamados por Dios para gobernar la iglesia, que son pastores y diáconos. Son los únicos dos niveles de autoridad que Dios reconoce y que la iglesia también, la iglesia local, reconoce como avalados por Dios. Habíamos dicho que había más de un nombre para referirse al pastor, y este era obispo, anciano, en otros casos también se conoce como presbítero, pero es el mismo significado. Ahora, habíamos visto también en el párrafo número 8 que una iglesia local reunida
y completamente organizada conforme a la voluntad de Dios, es compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo, que deben ser escogidos y apartados para la iglesia así llamada y reunida, para que la particular administración y las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía a los cuales los llama, continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Y entonces, y esto es primeramente, los pastores y diáconos no los pone la iglesia. Primeramente tienen un ¿qué? Un llamado. Y en Timoteo, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, decía, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y eso es una cosa fundamental. Tiene que tener ese anhelo. Pero la iglesia son los que deben ver esos atributos en los aspirantes, porque puede ser llevado de una ilusión, de una emoción, de que qué bien yo me vería de este lado del púlpito cuando todos me vean como yo hablo, y eso es un problemón. Entonces, primeramente debe tener ese anhelo, pero en ese anhelo está envuelto el llamado de Dios. Y Dios es quien capacita a esos obreros para que sus características sean visibles a la iglesia. Y entonces, como dice el párrafo número 8, que esos oficiales, una iglesia que es completamente, una iglesia local reunida y completamente organizada, conforme a la voluntad de Dios, está compuesta de estos oficiales y miembros designados por Cristo, pero también que deben ser escogidos y apartados por la iglesia. Y esto lo vimos, ya aquí estaba entrando, los autores de la Confesión de Fe estaban entrando, ya ellos, recuerden que en los primeros párrafos habíamos visto la iglesia universal, pero ya en esto del párrafo del 5 al 8 vimos ya características fundamentales del funcionamiento de la iglesia local. Ahora vamos a estar adentrándonos más en el ejercicio autoritativo dentro de la iglesia, o mejor dicho, en palabras más lineales, en la línea de autoridad, cómo es que la iglesia elige a sus pastores, diáconos también, y vamos a ver más bien el orden y las responsabilidades del pastor y diáconos. Es muy importante conocer esto, hermano, para evitar, sobre todo, conocer qué puede hacer o la extensión de la autoridad y el gobierno de Dios, del pastor dentro de la iglesia. Debemos quedar eso claro, porque hay muchas veces que cuando se desconoce esto, los pastores o el pastor puede tomar ventaja y hacer de la iglesia una doctrina de que se hace lo que yo quiera y no lo que Dios quiera. Y eso ha sucedido primeramente ¿por qué? Por culpa de los miembros, por un desconocimiento de los deberes de los propios miembros, aunque tengan que por mandato del Señor someterse a las autoridades del pastor, y lo vamos a ver hoy en uno de los párrafos. Sin embargo, eso no quiere decir que ellos tengan que acatarse siempre y cuando lo diga el pastor, y bueno, ya lo dijo el pastor y aquí se acabó todo. No, la máxima autoridad de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Y nosotros nos regimos en obediencia a Cristo por medio de ¿qué? De su palabra. Esas son dos cosas que son inquebrantables. Con eso no se negocia. Sea quien se para en un púlpito, sea los años que tenga el pastor de estar ejerciendo como pastor, si empieza a enseñar una doctrina distorsionada, si empieza a enseñar una doctrina alejada de la palabra de Dios,
cada uno de los miembros de la iglesia tiene la total potestad de llamar aparte al pastor y decirle, hermano, me parece que usted se está equivocando con esto que está enseñando. Claro, para eso que cada uno de nosotros, ¿qué debemos ser? Fieles lectores y estudiosos de la palabra de Dios. Por eso, hermano, todo no puede recaer en el pastor. El pastor está llamado por Dios, elegido por la iglesia para apacentar la grey de Dios, pero eso no exime, eso no quita la responsabilidad que tú y yo tenemos como miembros de la iglesia de prepararnos en su palabra para precisamente aguardarnos de las malas doctrinas. Y eso es un deber tuyo y mío, que cada uno de nosotros como miembros visibles de una iglesia local debemos ejercer. Bueno, hermano, viendo a grosso modo lo que vimos la semana pasada, vamos a entrar entonces en lo que vamos a estar ya caminando más lineal, posiblemente un poco más acelerado de lo que es los próximos párrafos que vamos a ver, porque de hecho ya es algo que ya lo hemos estudiado, no tan profundo, pero sí dominamos la materia, gracias a Dios. Bueno, en el día de hoy estaremos viendo entonces la elección, el oficio y la responsabilidad tanto pastoral como la de los miembros, para un buen uso de esos privilegios que gozamos los creyentes dentro de una iglesia local, como también el beneficio de tener pastores dentro de la misma. Si bien, hermanos, es muy bueno congregarnos todos, mucho mejor es congregarnos todos y tener a alguien asignado, llamado por Dios y asignado por la iglesia como los pastores y diáconos. Es muy saludable y vamos a estar estudiando acerca de eso. Y quiero, si cada uno de ustedes tiene la confesión bautista de fe, fijémonos entonces en el párrafo número 9 y dice así el párrafo: la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para ello mediante la votación ordinaria de la iglesia misma. Y esto es muy, muy, muy importante. Primeramente dice que esta persona ha sido cualificada y dotada ¿por quién? Por el Instituto Nacional de Estudios Bíblicos y Capacitación Municipal. No. ¿De quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y qué es que está queriendo decir los autores de la confesión de fe con esto? Que no es porque el hombre sea un elocuente orador, no es porque el hombre pueda hacer una compatibilidad entre la doctrina y los efectos naturales del cosmos y cómo... No, es que sea bíblico. Es que el hombre crea todo lo que dice la palabra inspirada por Dios. Que no sea un hombre que venga y saque un texto fuera de su contexto y te arme toda una doctrina con el simple hecho de que está en la Biblia. Y ahí es donde volvemos de nuevo a recalcar la responsabilidad de nosotros como miembros de la iglesia, que debemos saber leer nuestra palabra de Dios, la palabra del Señor, y interpretarla correctamente para evitar males mayores. Hoy en día, hermanos, si nosotros vemos todas esas iglesias de la prosperidad, todas esas iglesias de movimientos locos, carismáticos y saltando para atrás y escupiendo y dando vueltas, ¿eso es el resultado de qué? De una lejanía total de la palabra de Dios. Si nosotros nada más que abrimos un momentico el libro de Gálatas, ahí vamos a ver la verdadera manifestación del Espíritu. Es gozo, paz, templanza, benignidad, mansedumbre, paciencia y toda una lista muy contraria a saltar para atrás, temblar, escupir, no sé qué más, fumar Eso viene dado ¿por qué? Porque quitan la palabra de Dios.
porque vienen con el libro, con la palabra de Dios. Hermano, este es nuestro libro y vamos a decir ahora lo que yo quiera. Es una realidad. Pero eso entra a la responsabilidad de los miembros. Entonces, primeramente, como vimos, este oficio y estos oficiales asignados por la iglesia vienen primeramente con un llamado y con una cualificación dada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia. Es que sea primeramente escogido por ello mediante la votación ordinaria de la misma. Y vamos a buscar en Hechos capítulo 14, versículo 23. Y quien tenga el pasaje, por favor, lo pueda leer. Hechos 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y ahí hay un detalle muy importante. Y es que dice que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y hago énfasis en ancianos porque en el original griego la palabra que se usa para ancianos hace referencia no a uno por iglesia, sino a más de dos. O sea, siempre en la visión apostólica estaba la visión presente del pluripastorado dentro de la iglesia. ¿Y por qué es necesario, hermano, el pluripastorado? Y no estoy diciendo que nosotros en estos momentos estamos mal, porque bueno, nada más tenemos un solo pastor. No, eso está dado también, depende a la necesidad y a la visión de la iglesia de ver estos atributos, esta llenura del Espíritu en esos hermanos con la capacidad de también de gobernar dentro de la iglesia, de enseñar y de que se vean ellos visiblemente todos los atributos que Pablo le decía a Timoteo, que deba ser marido de una sola mujer, hombre irreprensible, apto para enseñar, no dado al vino, que no fuera pendenciero, o sea, una serie de características que ahora solamente tenemos a nuestro hermano pastor, pero que más adelante Dios permita que puedan haber más. ¿Por qué ustedes creen que es saludable el pluripastorado? Pregunta. Sí, hermana. Yo creo que el pluripastorado, sobre todas las cosas, es no solamente para el beneficio de la iglesia, sino para el beneficio del mismo pastor. Que cuando hay un solo pastor, es mucha carga sobre ese hermano. Es una de las cosas que creo. Y además, que ese hermano es humano, es pecador, igual que todo el resto de la iglesia, y necesita a alguien que le... Precisamente. Exactamente. Ese hermano, pastor, líder de la iglesia, es un siervo de Dios. Es un siervo de Dios y necesita ser pastoreado al igual que todos nosotros. Es una oveja más con un don dado por Dios, con una responsabilidad un poco más elevada, pero sigue siendo siervo. Y eso es algo muy importante. El pastor sigue siendo un siervo de Dios y necesita ser pastoreado. Él necesita tener lo que le llaman en inglés accountability, y eso viene diciendo como rendir cuentas. Pero eso no lo puede hacer, aunque suene un poco duro, él no lo puede hacer con los miembros. Él tiene que hacerlo con otro de la misma autoridad de él. ¿Por qué razón? Imagínate que el pastor venga delante de la congregación. Hermano, yo estoy teniendo gran problema con la lujuria y realmente necesito de su ayuda. Hermanos maduros van a decir, wow, qué clase hermano, realmente está confesando sus inquietudes, hay que orar por él. Pero ¿cuántos nos van a decir, wow, y eso que es el pastor? Es una realidad, hermano. ¿Por qué? Porque es un siervo humano, persona,
con una naturaleza caída, rescatada por Dios, pero sigue teniendo esos residuos de pecado. Ahora, cuando la iglesia goza del pluripastorado, él puede venir abiertamente delante de ese otro hermano de la misma, con la misma responsabilidad que él, y lo va a entender. Sí, hermano, puede darle un consejo, puede decirle, es hora de que te tomes un tiempo para que te dediques sosegadamente a la oración y trabajes con ese pecado. Yo me encargo de la iglesia, porque ese es el oficio, hermano, y es difícil. Él necesita esa rendición de cuentas, y eso solo lo puede hacer cuando en la iglesia hay más de 2 pastores. Otra característica para evitar que el uso de esa autoridad lo corrompa. ¿En qué sentido? No, porque recuerde que yo soy el pastor. Y eso le pasa a ti porque, pero tienes que venir a mí porque soy el pastor. No. Sí, que es bueno, hermano, como miembros de la iglesia, que tengamos a una persona que se ocupe de nuestra vida espiritual. Pero ¿cómo nosotros como miembros sabemos que ese hermano pastor está caminando correctamente en la palabra de Dios y está teniendo una vida consagrada para Dios? Porque eso nos afecta a nosotros directamente. Entonces, eso se logra cuando hay ese conjunto de ancianos que se pueden cada cierto tiempo reunirse y debatir el problema. Yo recuerdo en una de las conferencias que dieron en la iglesia, en una iglesia que yo anteriormente iba, había un hermano que estaba dando un taller, y él decía que entre los pastores, hablando precisamente del problema de la lujuria y esta serie de cosas, que es algo que no exime a nadie, y él decía que ellos como pastores se guardaban unos a otros poniéndose contraseñas y seguridades cibernéticas en sus teléfonos para evitar que cada uno de ellos entrara por accidente o no en páginas no muy saludables. Y eso lo hacía, ellos tomaron, todos los pastores, se propusieron ayudarse de esa manera, y que cada uno se pusiera las contraseñas de otro en sus laptops, haciendo seguridades de ese tipo de páginas. No es porque uno se esté intrometiendo en la vida del otro, sino porque uno está cuidando al otro. Y eso es maravilloso que suceda en la iglesia. Y así ven la pureza de que cada uno de esos hermanos están tratando de mantenerse santo, separado del pecado para la obra de Dios. Cuando hay un gobierno pluripastoral, todos los pastores tienen la misma autoridad. Y esto es muy importante también. En una iglesia de pluripastorado no hay de que, yo soy el pastor principal y ustedes son pastores secundarios. No. Cada pastor, sea el último que entró, que lo designamos la semana pasada, y el primer pastor que lleva 25 años sirviendo, todos están en el mismo rango de autoridad, y cada uno, por salud a la iglesia, debe rendir cuentas unos a otros. Con el fin de ser pastoreados. Ellos necesitan también ser pastoreados. O sea, otro ejemplo entonces es por el bien de su alma, y es mejor que haya por eso más de uno. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, dice la palabra: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, ese es el deber de cada pastor anciano, no descuidar ese don, porque fue puesto por imposición de mano. O sea, no fue puesto a la ligera. Fueron puestos, elegidos por la iglesia, pero si esta iglesia goza de otros pastores, es bueno. Si no, que otros pastores afín a nuestra doctrina puedan venir y por imposición de mano, por un tiempo prolongado primeramente de oración y ayuno, dice la palabra, es que es separado
y llamado al ministerio es hermano. No es cosa ligera, hermano. Por eso cada uno de nosotros como miembros debemos orar no solo por el pastor, también el mismo sistema es para los diáconos. Y vamos a ver a quién más en el resto de la clase. Sigue diciendo el párrafo número 8, dice, y que sea solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algún otro anciano constituido anteriormente en esta. Y para el oficio de diácono, que sea escogido mediante el mismo tipo de votación y que sea apartado mediante oración y el mismo tipo de imposición de mano. Dice Hechos capítulo 6, versículo 3, hablando de el llamamiento de los diáconos. Vemos qué dicen los apóstoles acerca de cómo debe ser ese llamado. Hechos capítulo 6, versículo 3. Vimos que inicialmente el mismo llamado es parecido. ¿Y por qué digo que es parecido? Porque para los diáconos no vemos que haya que ayunar, pero sí orar. Pero vamos a ver las características, cómo dicen los apóstoles que debe ser ese llamado a esos hermanos. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 6 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Lee el versículo 5 y después el 6 también. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía. Versículo 6. Y el 6. Y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hermano, ¿qué requisito se repite en 2 de los 3 versículos que hemos leído? Lleno del Espíritu Santo y oración. Hermano, no podemos dejar esto a la ligera. Nosotros como miembros debemos orar por los próximos diáconos, por los próximos maestros, por el próximo pastor que escojamos. Eso es algo que debemos orar fervientemente como miembros. No es porque fulanito me caiga bien, porque fulanito lleva tiempo conmigo, porque fulanito, wow, ese hermano es... No solo eso. No es porque me caiga bien y yo converso mucho con él. Es porque esté lleno del Espíritu Santo. Un hermano maduro, aunque no vaya a predicar, pero eso no quiere decir que no sea, que tiene que ser. La palabra de Dios dice que tiene que ser ¿qué? Lleno. O sea, ¿y quién es el que está lleno del Espíritu Santo? Un creyente. Tiene que ser creyente. Y no digo que un hermano creyente caiga de cierta manera o que esté pasando por problemas, pero cuando eso pasa, la actitud de ese hermano debe verse con esa lucha de que está luchando con un pecado. No es dejarse arrastrar por el pecado y bueno, que sea la consecuencia que sea. No, debe verse, debe evidenciarse en él esa lucha. Y aunque muchas veces nosotros, por el estilo de vida que llevamos aquí en este país, muchas veces a lo mejor vemos a hermanos que parece bien tan tranquilo como siempre, pero que no manifiestan esa guerra. Bueno, ese hermano debe tener el valor de acercarse a otros y conversar. Y si es diácono, acércate a otro diácono, acércate al pastor, porque es parte de la madurez de un creyente. Nosotros no somos superhéroes, somos hijos de Dios, pero con naturaleza pecaminosa, que estamos luchando por molestar, por martirizar el pecado que hay en nosotros. No somos superhéroes. Ahora simplemente somos pecadores rescatados por la gracia de Dios. Ahora debemos hacer uso de ese don.
Apartarnos de la iglesia no es la solución, ni para pastores, ni para diáconos, ni para miembros. No lo es. Tenemos que venir a los pies de Cristo. Tenemos que reunirnos como iglesia. No porque aquí me sienta bien, y modestia aparte, hermano, yo me siento muy bien con ustedes. Pero, ¿qué dice la palabra? Salmo 133. Porque ahí envía el Señor, ¿qué? Bendición y vida eterna. Vengan a mí, ¿qué decía Cristo? Vengan a mí los que están, ¿qué? Fuertes, bien, buen mozo, hombres que impecables. No, los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Aquí nosotros encontramos refugio. Aquí el Señor es donde envía bendición y vida eterna. YouTube ayuda. Facebook puede ayudar si tenemos un escrito de un hermano. Pero nada es comparable a cuando los santos se reúnen, acuerdan estar juntos en la reunión para buscar del Señor y de su Salvador. Amén. ¿Y qué somos santos? Somos pecadores, reconciliados y alcanzados por la sangre de Cristo. No somos más que eso. Por eso no nos podemos ver unos más que otros, que soy más santo que el otro. No, al contrario, agarrémonos de las manos y vámonos a la iglesia. Porque somos iguales, esa misma lucha nos alcanza a todos. Como vimos, hermano, en el sermón de hace 2 semanas, que el apóstol Juan le decía a la iglesia de Asia: hermano, mantente leyendo esto para que no peques. Pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre. Pero eso quiere decir que no es que te quedes fuera de la iglesia. No, ven a la iglesia para que seas alcanzado por la misericordia de ese abogado. Ven, ven. Pecaste, ven. Estás pasando por batalla, ven. No te alejes. Eso es lo que el enemigo de nuestras almas quiere. Que tú te alejes. Que tú peques y que tú, mira, salvo. Eso es lo que le dice el enemigo a nuestra conciencia. ¿Tú crees que Cristo murió por ti, tú actuando de esa manera? No, mío, no, mejor ni te vayas, que al final todos los hermanos están avergonzados de tu forma. Eso es lo que te pone el enemigo. Pero Cristo dice que Él ha rogado al Padre para que la fe de nosotros no falte. Y aunque se lo dijo a los apóstoles, en Juan 17, el Señor dice: y no solamente le pido por los apóstoles, por los tuyos, sino por todos los que crean por la palabra predicada por los apóstoles. O sea, por la palabra que se le predicó a ti, a ti, a ti y a mí. El Señor Jesús en Getsemaní estaba orando por ti y por mí. Pero eso lo podemos reforzar ¿en dónde? En la iglesia, llamándonos, hermanos, a la comunión. Lo necesitamos, hermano. Y aquí esta vida es difícil. Y el mismo Señor dijo: en el mundo, ¿qué tendréis? Fiesta, bendición, todo el cielo en la tierra. No. En el mundo tendréis aflicción. Pero se quedó la película ahí. ¿Qué dijo después? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa fe solamente se puede ser practicada y agarrada en la reunión como santos, alabando a ese que nos prometió que ha vencido al mundo. Es eso, hermano. Dice el párrafo, entramos entonces en el párrafo 10. Dice: siendo la labor de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran, darles no solamente todo el respeto debido, sino también compartir con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades. Y quiero que leamos, ya ese texto lo habíamos leído, Hechos capítulo 6, versículo 4. Dice: no, y nosotros,
persistiendo en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermano, esto que estamos hablando ahora en este párrafo realmente es algo que los autores de la confesión de fe, vaya, en el buen sentido de la palabra, dice, dieron en el clavo. ¿Por qué, hermano? Porque el pastor necesita, por el bien tuyo y el mío, que esté a tiempo completo preparándose para la obra del Señor. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros como iglesia debemos proveer y sostener a ese siervo para que él se dedique única y exclusivamente al servicio, al estudio, a la preparación de ese alimento espiritual que tú y yo vamos a recibir. Entonces, el deber de preparar sermones y estudios para el bien espiritual es de una gran parte responsabilidad del pastor, pero nosotros debemos sostenerlo económicamente según sean las posibilidades. Proveerle y hacerle partícipe de toda cosa buena. Hay una cena en casa de un hermano pastor, si tiene tiempo, pase por aquí, ven y coma con nosotros. Hermano pastor, tengo unas camisas nuevas que no me quedaron, pero creo que ustedes, aquí tiene, hermano. Hermano pastor, hay una pieza, creo que le vi sonando su carro y me parece que se lo puedo revisar y le puedo... Eso, hermano. Porque ese hermano lo necesita para estar sosegadamente puesto. Dice los apóstoles cuando estaban escogiendo a los diáconos, dice, ¿por qué? Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermano, y si alguno de ustedes no ha preparado clases o sermones, créanme que eso lleva tiempo, estudio, sacrificio, por la responsabilidad de que nosotros no me voy a parar aquí para decir algo, sino que yo estoy aquí porque tengo algo que decir y es muy diferente. Yo no estoy aquí para llenar 40 minutos de una clase, yo estoy aquí porque entendemos como iglesia que la iglesia necesita crecer en doctrina y si el Señor ha permitido que sea enseñado, ese que está enseñando debe dedicarle tiempo a ese estudio para ser transmitido correctamente. Entonces, dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Si alguno lo tiene. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si hay algo terrible para un pastor, es la desilusión. Y eso nosotros como miembros estamos llamados a estar pendientes a nuestros pastores. Sujetados. No nos comportemos como cabras, sino como ovejas. Sujetados a nuestros pastores, porque ellos dicen el texto que ¿qué? Obedecer a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Pero oremos por él para que lo haga con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, dice el apóstol Pablo, o el autor de los Hebreos. Dice, esto no es provechoso. Hermano, si hay algo que es un jaque mate para los pastores, es esa desilusión. ¿Por qué? Porque son seres humanos, son siervos igual y necesitan ser pastoreados. Esa es otra causa más de que necesita una iglesia tener el pluripastorado. Dice la confesión de fe, para que así los pastores, recuerda que estamos leyendo que según sea la responsabilidad de los que ministran, siendo la labor pastoral, atender al servicio de Cristo en sus iglesias, debemos entonces también ser respetuosos con ellos, debido a que, y poder compartir con ellos todas sus cosas buenas según nuestras posibilidades,
para que así los pastores puedan tener una provisión confortable sin tener que enredarse en negocios seculares y también puedan practicar la hospitalidad para con los demás. Y esto, hermano, es muy importante. La provisión de nosotros hacia nuestro pastor es para que ese hombre pueda dedicarse sosegadamente al estudio de la palabra de Dios. Y como habíamos dicho varios domingos atrás, muchos de nosotros queremos iglesias saludables, pero las iglesias saludables, ¿de qué están compuestos? Sí, pero están compuestos de santos saludables. ¿Y cómo un santo es saludable? Santo estudiado, amarrado a las Escrituras. Entonces, es responsabilidad tuya y mía también velar por que esta iglesia sea saludable. No es solamente pastor, bueno, eso es cosa del pastor, le tiene que prepararle. Para eso yo le doy el diezmo y para que venga y predique. No, hermano, no. Nosotros cada centavo que sacamos de nuestro bolsillo, yo creo que esa es una mentalidad. No estoy predicando dinero, hermano, no es el objetivo, pero sí eso ayuda mucho al bienestar espiritual de la iglesia. Que el pastor, que la preocupación del pastor no sea poder completar para pagar la gasolina de su carro, o pagar el bill del teléfono, o pagar, claro, no estamos manteniendo el lujo del pastor. Oh, hermano, yo necesito un Rolls Royce para poder llegar con tranquilidad a la iglesia. No. Pero sí sostenerle lo básico para que esa no sea la preocupación de él. Para que él no tenga que salir a enredarse en negocios, de que tenga que volverse un realtor y vender casa en sus tiempos libres. Pero no, es que estoy vendiendo casa de lunes a jueves, nada más que me queda viernes y sábado para preparar el sermón. Un hombre viene viernes y sábado nada más, o el sábado del día preparando el sermón, terminando el domingo en la mañana. ¿Qué es lo que te va a mostrar aquí? Es terrible. Y no digo que hayan pastores que en ese momento que tengan que trabajar. Yo vengo a una iglesia en Miami, cuando estábamos allá, que al principio éramos casi todos recién llegados a este país. No llevábamos menos de 3, 4 años cada uno. Y aún hasta los pastores tenían que trabajar, porque la iglesia no podía sostenerlo, es una realidad. Pero entre lo que cabe, hacer partícipe a los ancianos de todas cosas buenas que nosotros podamos proveerles. Dice su palabra, Timoteo capítulo 5, versículo 17, primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues las Escrituras dicen: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hermano, un buen pastor debe vivir del evangelio. No hacer mercadería, pero sí vivir del evangelio. Ese es su trabajo. Es un llamado por Dios con un servicio arduo por los hermanos, pendiente 24/7 en la necesidad de los hermanos, y encima de eso, pendiente de enseñar correctamente la palabra para la edificación de la iglesia. Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ven, si nosotros somos enseñados por el pastor, el hombre que se dedica a tiempo completo en la preparación de todo la doctrina de explicación, debemos nosotros, si somos instruidos, apoyar al hermano en sus necesidades. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por eso nosotros como iglesia, hermano, entre lo que cabe, no le estoy poniendo una presión, simplemente es lo que dice la palabra de Dios. Debemos sostener a nuestro hermano pastor
o a los pastores próximamente, si Dios permite que tengamos, de una manera tal, no volvemos a lo mismo, no mantenerle lujos, pero sí proveerle para que pueda dedicarse ¿qué? A tiempo completo. Dice, ninguno que milita se enreda en negocios de la vida. No es saludable que el hermano pastor tenga que estar saliendo, hacer lo que sea para poder llegar a fin de mes. Debemos nosotros, como creyentes, como miembros de la iglesia, sostener al hermano en lo que se pueda, cubrir sus necesidades. Dice la confesión de fe, estamos en el párrafo 10, dice, también puedan, una vez que la iglesia pueda sostenerlo, para que pueda prepararse en oración y el estudio de la palabra, también puedan practicar la hospitalidad para con los demás. Además, esto lo demanda la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O sea, parte del ministerio también de pastor es que de cierta manera tiene que tender aún la mano a aquellos que lo necesitan, ¿no? Hospedador. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 14. Recuerda que Pablo en este contexto le estaba hablando a una iglesia que estaba realmente terrible. Y fíjense el consejo que Pablo le da con respecto a la congregación, ¿no? De la labor de ellos como pastor. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros pastores y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Bueno, creo que voy a dejarlo hasta aquí. Si algún hermano tiene algún comentario o algo, vamos entonces a recapitular mayormente qué es lo que hemos visto hasta aquí. Hemos visto la necesidad, cómo debe ser la ordenanza de los diáconos y pastores. ¿Qué es lo que como nosotros como miembros debemos ver en esos hermanos para llamarlos al ministerio? Llenos de fe y el Espíritu Santo. Y sí, debemos sentarnos con Timoteo y que sea ¿qué? Apto para enseñar, que sea marido de una sola mujer, que sea un hombre irreprensible. Otras versiones dice, este hombre debe ser un hombre intachable, o sea, que no tenga tacha. O sea, algo que sí, el hermano es bueno, pero el hermano tiene un carácter ahí que está, el hombre no se le puede decir 2 o 3 cosas ahí porque enseguida se altera. No es un hombre, digamos, un hombre dado a esa ira, no debe ser. Vimos también que cómo debemos nosotros prepararnos para esa elección de los pastores.
debemos dedicarnos a orar y ayunar en caso de una elección, si fuera nuestro primer pastor o si fuera el quinto, da igual. Si vemos las condiciones, vemos las cualidades, debemos orar que el Señor sea. Y sobre todo es esto, hermano. No es para, cuando nosotros oramos y ayunamos, no es para torcerle el brazo a Dios, sino para que Dios nos muestre su voluntad. Porque muchas veces podemos decir, no, porque yo oro y el Señor me responde. No, y si la respuesta es no. Que el Señor nos capacite espiritualmente para aceptar, para recibir su respuesta. Vemos que el llamado también entonces de los diáconos, ¿cómo debe ser ese hermano? Lleno del Espíritu Santo. No es un inconverso, no es un neófito el que debe estar dedicado al diaconado. Es un hombre lleno del Espíritu Santo, con sabiduría. Y está bien que, a lo mejor, mira, el párrafo que íbamos a dar anterior, el que venía era de la lección de que no solamente los pastores podían predicar, sino alguien más. Y en eso alguien puede estar también los diáconos, perfectamente. Pero si no tiene el don, no importa. El don, inicialmente, ¿para qué ministerio fue llamado a los diáconos? Servicio, para servir. Y déjenme decirle que es un rango de alto honor para Dios. Porque a veces uno dice, no, es que no, yo no soy pastor. No, hermano. El pastor puede predicar porque tiene un grupo de hermanos llenos del Espíritu Santo con dones dispuestos a ponerlo al servicio de la iglesia. Por eso es que los pastores podían decir que podemos de esta manera dedicarnos sosegadamente a la enseñanza y a la oración. Porque sabemos que los otros hermanos se están dedicando al beneficio de las viudas, a atender al huérfano, a atender las mesas. Si alguien tiene algún comentario. Sí, hermana. Una de las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar a los oficiales de la congregación es que si no, por ejemplo, tiene un carácter que más o menos, bueno, quizás cuando tenga el cargo, pues entonces mejor el carácter. No. Dice la palabra que debe ya tener los frutos, que por sus frutos los conoceremos. Si hasta esa hora no tiene el carácter que debe tener, un carácter amable, de cómo tener la rectitud de disciplinar y ser del disciplinado, por supuesto, tener ese... Si no tiene el carácter adecuado, por poner un ejemplo, no debemos seleccionarlo. Con el objetivo ese que quizás más adelante el mejore, no. Si es que eso también nos juega una mala pasada. Claro, evidentemente cada persona en autoridad tiene que tener un carácter. Ahora, no estar marcado por un mal carácter. Pero a veces hay iglesias que dicen, este fulano, es que él habla, no sé, su manera de hablar no me gusta. La manera de hablar es bíblica. Sí, pero él, no sé, tiene algo que no... Pero él dice algo fuera de la palabra de Dios, el hombre no sabe, es un neófito. No, él tiene experiencia y predica bien, pero no me gusta. ¿Ves? Ese es el detalle. No es que no me gusta, es que tenga las cualificaciones. Porque cada cual ya entraríamos entonces en el estilo de predicación de cada quien y no es lo que se debe tener en cuenta, sino más bien que el hombre tenga que sea exactamente, sí, que no sea un tipo áspero, no, porque tú tienes, hay cosas que, pero recuerda que no todos somos perfectos, ¿no? Pero dentro de eso es que cuando uno ve, o sea, Dios hace visible las cualificaciones de la persona que Dios está levantando. Lo hace visible. Y es algo que toda la iglesia, al final, o más del 75% de la iglesia decide llamar a un hermano, es porque Dios le ha revelado que es el hombre. Pero esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Verificar. No es solamente que sea un tipo carismático, que sea chistoso, que dé una clase. No, que sea bíblico. Que no se despegue de la Biblia. Y si puede, hay pastores que realmente me sorprenden porque aún
las explicaciones que te da es citando la Biblia. Las ilustraciones que te pueda dar es citando pasajes de la Biblia. Eso es un buen hermano, porque él tiene la Biblia como su único y primer estandarte de su vida. Eso es lo que debe marcar un pastor. Sí, hermano. Creo también que una buena forma de saber cómo es un hermano antes de elegirlo para eso es sondeando en su familia. Primeramente su esposa. Sí, eso es Y fundamental. luego sus hijos. Exactamente. No, hay un video del hermano Sujé Michelén hablando de cómo es la elección de los pastores y realmente ellos hacen un sondeo porque entienden la responsabilidad que cuando ellos imponen las manos sobre esa persona, hay una gran responsabilidad. Quizás el mundo vea, ay, ¿qué cosa es poder poner una mano? No, pero cada uno de nosotros sabe la responsabilidad que es delante del Señor imponer las manos. De hecho, mismo Pablo le decía, no imponga las manos, Timoteo, con ligereza, sino asegúrate de lo que estás haciendo. Porque ese hermano le confías eso y empieza a enseñar cosas que no son, y es un problema. Es un problema. ¿Alguien más, hermano? Para entonces ya orar y terminar. Bueno, vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias, Señor, por mostrarnos a través de tu palabra la responsabilidad que tenemos, Padre, como miembros de ayudar a nuestro pastor, pero también vemos el beneficio, Señor, de tener un pastorado, de tener un pluripastorado en nuestra iglesia, Señor. Si es tu voluntad, Padre, capacita a la iglesia, levanta hombres, Señor, con el deseo de trabajar para tu obra, Señor, porque ahí estamos beneficiándonos cada uno de nosotros como miembros. Tener elegidos tuyos, tener llamados al ancianato, que dominen la palabra, que sean hombres de Dios, hombres llenos del Espíritu Santo. Padre, eso es un don, un privilegio que tú regalas a tu iglesia, Señor. Oh Padre, ayúdanos en el entendimiento, práctica y aplicación de tus enseñanzas, Señor. Por los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermano, estamos...